Buenas tardes a toda la audiencia. Nos encontramos en este nuevo episodio de Estudiando Ando. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la profesora universitaria, licenciada en Trabajo Social, Soledad Melendi. Estamos muy interesados en escuchar su opinión sobre los dichos del doctor Kaiser de Chile, sobre la educación como un bien económico y sus consideraciones sobre que la educación no es un derecho. Hola, ¿cómo están? Realmente tengo que decir que disiento totalmente con el doctor Kaiser, porque pensar en la educación como un lucro unilateral es considerar que las funciones del Estado solo se limitan a ciertas esferas de la política. Según Danani, las políticas educativas están orientadas de manera directa a las condiciones de vida de distintos sectores y grupos sociales. Así es como desde la experiencia argentina, cuando se sanciona la primera ley de educación, en la primera ley educativa, la 1420 de Derecho a Educación Común, en 1884 se determina que la educación está bajo 4 ejes donde debe ser pública, gratuita, común y graduada. Este es un punto de partida para reconocer los derechos de la ciudadanía y desde ahí entender el aporte que cada ciudadano hace a la nación. Desde sus conocimientos, entonces el Estado reconoce el derecho a la educación desde el carácter social que estos aportan al Estado, entendiendo que cada persona aporta al Estado desde su saber, su oficio, de maneras diferentes, construyendo un Estado en sí mismo, sin reconocer que la educación es un derecho para todos, es condicionar a la población a un sometimiento de clases dominantes, donde las clases altas e influyentes pueden acceder a pagar la educación, lo que genera claramente una diferencia de clases desde el Estado mismo. Entonces, ¿hablamos de un Estado que favorece a unos pocos? Porque si pensamos de esta manera, claramente se visualiza que el Estado prefiere a una población ignorante, porque de esta manera la puede someter. Si consideramos los aportes de Pagliatini, cuando el Estado piensa a la educación como un bien económico, priman las leyes del mercado, por lo que los derechos sociales son pagados por los individuos. ¿Y acaso esto no se puede observar como una sociedad políticamente pobre? Ya que una población que no puede acceder a la educación acepta a un Estado que le impone políticas de ajuste salvaje, que mantiene un Estado de impunidad y no de derecho, delegando al Estado una autoridad propia por desconocimiento o incomprensión de las políticas económicas y sociales, aceptando que el Estado sea como un patrón que le deba servir. Pensar en la educación como bien de consumo es monetizar el conocimiento, cuando en realidad la educación es verdaderamente uno de los instrumentos más poderosos para reducir la pobreza y la desigualdad, y sientan las bases del crecimiento económico sostenido. ¿Por qué? Porque la educación aporta que los ciudadanos no solo puedan competir en el mercado laboral, sino que el Estado aporta al ciudadano con aptitudes que adquiere mediante la educación, como aptitudes de resolver problemas, aptitudes de aprendizaje, aptitudes de comunicación, aptitudes personales para la autogestión. Estas aptitudes sociales. ¿Y qué gana el Estado con esto? Bueno, el Estado genera una población con capacidad y potencialidades que contribuyen a que el Estado tenga una mayor capacidad de crecimiento en diferentes áreas, como en la ciencia y la tecnología, como es el caso de la Argentina, donde profesionales que se desarrollan en el CONICET u otros centros de investigación han estado a la altura de las últimas tecnologías, y tanto médicas como tecnologías aeroespaciales. Estamos hablando de técnicos que han fabricado vacunas, que se fabrican satélites, y esto no beneficia al Estado argentino como un Estado competitivo. Esto ha posicionado a la Argentina en un nivel internacional gracias a los propios científicos que se capacitaron y estudiaron en su gran mayoría en las universidades públicas. Por lo que realmente disiento con el señor Kaiser,
ya que la intencionalidad de ver la educación como un bien económico es rebajar la condición de la ciudadanía, dado que el sistema educativo cumple un simple rol de integración social a través de la adecuación de mediaciones entre las esferas materiales, simbólicas y sociales de la ciudadanía. La ciudadanía cualifica el ejercicio de la condición humana. El gozar de derechos civiles, políticos y sociales es la expresión concreta de ese ejercicio. No existe el individuo abstracto en su esencia y la existencia de hombres que no adquieren sentido de fuera de las mediaciones históricos-sociales en las que viven. Las facetas de esas mediaciones, o sea, los bienes sociales, los bienes económicos, son específicos de la esfera política. Esto implica que no basta con que se repartan entre sí los bienes materiales y los bienes simbólicos, sino tiene un fundamento en la distribución del poder, la ciudadanía, en sentido estricto. El tejido social está atravesado por las relaciones de poder y en este sentido la educación es un trípode de los bienes materiales, simbólicos y políticos. Es fundamental para acceder en concreto al mercado laboral. Pero, ¿cómo accede? Accede a través del intercambio de estos conocimientos de la cultura y de las características que lo hacen y que lo forman como ciudadano. Hay que tener en cuenta que al escuchar a Kaiser, que el recorrido histórico en cuanto a la educación en Argentina, a diferencia ampliamente de Chile, la principal diferencia es que nos encontramos en las actuales constituciones que tienen ambos países. La de Chile es una constitución que fue realizada y reformada en 1980 en un estado de facto, como fueron los gobiernos de Pinochet, en donde premiaban las políticas neoliberales y obviamente veían a la educación como un bien económico y no como un derecho, porque ya de por sí, al ser un gobierno de facto, los derechos están sesgados. En tanto, la constitución argentina, la reforma fue hecha en 1994, si bien tiene un dejo y estaba bastante alineada con un gobierno neoliberal, sentó las bases en tanto a los derechos y reconocer a las convenciones y tratados internacionales que mantienen a la Argentina en la vanguardia de los derechos humanos, por lo cual el derecho a la educación sigue siendo y sigue estando como prioridad para la conformación de un Estado federal y un Estado en donde toda la población pueda acceder a la educación y no que tenga que pagar el derecho. Entonces, ¿qué puede opinar o criticar una persona que acepta y admira una constitución que está formulada en un gobierno de facto y no democrática? Las diferencias son abismales. Esa es la verdad de mi opinión con respecto a las diferencias con Kaiser. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada.